Hola estimados y estimadas estudiantes, en este video estaremos dando solución a 4 ejercicios relacionados al tema de función valor absoluto. Para iniciar tenemos un ejercicio en el cual nos piden simplificar el criterio de la función. Una función que tiene como dominio, bueno, una función P que tiene como dominio el intervalo de 3 a 5 menos el conjunto que contiene el 4 y como codominio R. Y el criterio corresponde a P de x igual a x menos 6 más el valor absoluto de x más menos 5 más el valor absoluto de x menos 3. Todo esto entre x menos 4. Entonces, recordemos que cuando nosotros debemos simplificar el criterio de una función en la cual aparecen dos o más valores absolutos, debemos proceder a realizar una tabla de signos. Entonces, en esta tabla de signos nosotros vamos a analizar según nuestro dominio cuál es el que mejor funciona. Entonces, en este caso nosotros venimos y decimos, bueno, tenemos dos valores absolutos. Entonces los vamos a colocar por acá. Tenemos el valor absoluto de x menos 5 y por otra parte el valor absoluto de x menos 3. Y vamos a realizar la tabla. Entonces realizamos ahí rápidamente una tabla, pero recordemos que en esa tabla nosotros debemos de incluir aquellos valores en los cuales lo que está dentro del valor absoluto se hace cero. Entonces vamos a identificar cuándo es que ocurre lo siguiente. Entonces nosotros venimos y decimos, bueno, cuando x menos 5 es igual a cero. Bueno, x menos 5 es igual a cero cuando x es igual a 5. Y por otra parte tenemos x menos 3 igual a cero. Bueno, eso es igual a cero cuando x es igual a 3. Entonces tenemos x igual a 3 y x igual a 5. Recordemos que entonces nosotros los colocamos en la tabla de menor a mayor. Entonces, iniciando por menos infinito, luego tenemos el 3, luego el 5 y por último tenemos el más infinito. Ahora sí, una vez que nosotros identificamos esos ceros, vamos a aplicar la definición de valor absoluto. Entonces nosotros venimos y decimos, bueno, ¿qué pasa con el valor absoluto de x menos 5? Bueno, resulta que en el valor absoluto de x menos 5 nosotros tenemos, si x menos 5 es positivo, entonces yo lo conservo. Entonces yo lo conservo siempre y cuando x menos 5 sea mayor o igual a 0. Pero x menos 5 es mayor o igual a 0 cuando x es mayor o igual a 5. Entonces, claro, yo vengo y me ubico por acá en la tabla en el 5, que se encuentra por acá. Y yo vengo y digo, bueno, mira, yo tengo que ese valor absoluto eh, es positivo siempre que el x sea mayor o igual a 5. Es decir, cuando x pertenece de 5 más infinito. Entonces, por acá yo tengo que este valor absoluto tiene un signo positivo. Caso contrario, o sea, el caso contrario va a ser, en este caso, menos x menos 5, siempre que x menos 5 sea menor a 0. Y entonces x menos 5 es menor a 0 siempre que x sea menor a 5. Entonces yo me vengo a la tabla y yo digo, mira, todo lo que está a la izquierda del 5, digamos, cuando x pertenece de menos infinito a 5, entonces ese valor absoluto es negativo. Y entonces recordamos, aplicando ya la definición de valor absoluto, nosotros decimos, bueno, si es negativo, yo debo de agregarle un menos a lo que está dentro del valor absoluto. Entonces a mí me quedaría esto. Y si es positivo, entonces yo lo conservo. Entonces me queda así. Y vamos a aplicar exactamente lo mismo, pero con x menos 3. Entonces nosotros venimos y decimos, bueno, nosotros tenemos el valor absoluto de x menos 3. Y nosotros decimos, nosotros lo conservamos, o sea, nosotros vamos a conservar el x menos 3 siempre que sea positivo. Es decir,
cuando x menos positivo o 0, es decir, cuando x menos 3 sea mayor o igual a 0. Y eso ocurre cuando x es mayor o igual a 3. Entonces yo vengo y yo me voy a ubicar en el x igual a 3, que está por acá. Y yo digo, bueno, todo lo que esté a la derecha, es decir, digamos, cuando x pertenezca de 3 a más infinito, ese valor absoluto, bueno, lo que está dentro del valor absoluto va a ser positivo. Y en el caso contrario, que sería el menos x menos 3, eso yo lo voy a tener siempre que sea negativo, es decir, siempre que x menos 3 sea menor a 0. Y eso pasa siempre que x sea menor a 3, es decir, siempre que el x pertenezca de menos infinito a 3. Una vez que ya nosotros identificamos esto, bueno, nosotros nos vamos a la tabla y decimos, todo lo que está a la izquierda del 3, ahí ese valor absoluto va a ser negativo. Entonces, claro, ya ahí nosotros aplicamos las definiciones de valor absoluto y ya sabemos cuáles son las que vamos a tener que poner. Entonces, recordemos, si es positivo, lo conservamos, es decir, x menos 3 y x menos 3 en este caso. Y si es negativo, le agregamos un menos. Entonces nos quedaría de esta forma. Ahora nosotros tenemos que ver en cuál dominio nosotros estamos trabajando, o sea, cuál es el dominio de la función. Y resulta que nosotros venimos y vemos lo siguiente. Vemos que nuestro dominio es de 3 a 5 abierto, menos un elemento por ahí que ese 4 es una restricción, pues nuestro denominador es x menos 4. Entonces en x igual 4, el denominador se hace 0, por lo cual debo de excluirlo del dominio de la función. Pero en este caso nosotros nos interesa ver que nuestro dominio es de 3 a 5, es decir, todo lo que está acá en la tabla, por acá. Entonces nosotros vamos a trabajar con las definiciones que se encuentran en esta porción de la tabla. Es decir, para el valor absoluto, cuando nosotros tengamos el valor absoluto de x menos 5, nosotros vamos a trabajar con menos, entre paréntesis, x menos 5. Y cuando nosotros tenemos el valor absoluto de x menos 3, vamos a estar trabajando con x menos 3. Pues en el dominio de la función, esa es la forma que tiene el valor absoluto. Entonces vamos y sustituimos al criterio. Nosotros venimos y decimos, mira, entonces P de X es igual, y tenemos X menos 6 más, y ojo, entonces, en el dominio que estoy trabajando, el valor absoluto de x menos 5 es menos x menos 5. Luego más, y en el dominio en el que estoy trabajando, el valor absoluto de x menos 3 es x menos 3. Y todo esto dividido entre x menos 4. Ahora, una vez que ya yo sustituí la forma que tiene el valor absoluto en ese dominio, procedo a simplificar, sea sumando y restando términos semejantes y realizando las operaciones que deba realizar. Entonces, bueno, recordemos que un menos delante del paréntesis cambia de signo a todo lo que está dentro del paréntesis, pues ahí tenemos un menos uno que multiplica al paréntesis. Entonces, vamos a hacer esa simplificación. Tenemos esa multiplicación. Tenemos x menos 6, luego menos x más 5, luego más x menos 3. Todo esto dividido entre x menos 4. Y por acá nosotros vemos entonces que tenemos varios términos semejantes. Esos términos semejantes serían x por acá menos x más x. Entonces, x menos x se cancelan y únicamente me queda un x.
Y por otra parte yo tengo menos 6 por acá, más 5 menos 3. Entonces, menos 6 más 5 es menos 1, y menos 1 menos 3 es menos 4. Entonces tenemos x menos 4 dividido entre x menos 4. Que entonces podemos venir y cancelarlo. Nosotros decimos, ah, mira, esto se cancela. Y al final nuestro criterio sería igual a 1. Entonces nuestro criterio simplificado completamente corresponde a p de x igual a 1. Eso pasa pues porque estamos trabajando en ese dominio. Si estuviésemos trabajando en otro intervalo que no sea ese, posiblemente cambie a la hora de simplificarlo. Entonces, aquí concluimos con el ejercicio. Vamos a ver el siguiente. En este caso, tenemos una función f de un dominio desconocido y un codominio R. Y el criterio de la función es f de x igual a x menos 1 entre el valor absoluto de x menos 12 menos 20. Y nos piden averiguar o determinar cuál es el dominio máximo de esta función. Entonces, bueno, nosotros vemos la función, ¿sí? Vemos que es una función racional, no tiene radicales. Entonces, el único problema que puede presentar esa función es que el denominador se haga cero. Entonces, a mí lo que me interesa es saber cuáles son los valores de x para los cuales esa función se indefine. Es decir, cuáles son esos valores de x para los cuales el denominador se hace cero. Entonces, claro, yo vengo y digo, ah, bueno, a mí lo único que me interesa es saber cuándo x menos 12 menos 20, bueno, el valor absoluto de x menos 12 menos 20 es igual a cero. Y entonces ahí nosotros recordemos que despejamos nuestro valor absoluto, es decir, nosotros tenemos valor absoluto de x menos 12 es igual a 20. Y con lo que nosotros vimos en clase, vemos que esto corresponde al primer caso. Que recordemos que el primer caso es el valor absoluto de p de x igual a una constante positiva. Es decir, donde a pertenece a r más. Y recordemos que para resolver eso, lo que hacemos es considerar los siguientes casos. Es decir, acá nosotros consideramos el primer caso, que es p de x, es decir, x menos 12, igual a 20. Y por otra parte, consideramos el x menos 12 igual a menos 20. Y determinamos solucionamos ambas ecuaciones. En este caso, bueno, tenemos que el 12 está restando, pasa a sumar, entonces el x es igual a 20 más 12, que es 32. Y por otra parte tenemos que el 12 igual está restando, pasa a sumar, entonces tendríamos x igual a menos 20 más 12, que sería menos 8. Y en este caso, entonces, nosotros tenemos dos soluciones para esa ecuación. Pero, ¿qué significan esas soluciones? Bueno, recordemos, si yo tengo x igual a 32 y x igual a menos 8, en esos valores nuestro denominador se hace cero. Que nuestro denominador se haga cero quiere decir que yo debo de excluir esos valores de nuestro dominio. Entonces recordemos, en una función racional como esta, nuestro dominio es R, es decir, nuestro dominio de la función es R menos todos aquellos valores donde el denominador se haga cero. Es decir, R menos el conjunto que contiene al 8 y al 32 en este caso. Y ahí entonces ya dimos solución a este ejercicio. Entonces pasemos al siguiente. En este ejercicio nosotros nos piden simplificar el criterio de esta función.
Entonces igual, nosotros venimos y vamos a aplicar la función de valor absoluto. O sea, la definición de valor absoluto, perdón. Entonces nosotros venimos y decimos, bueno, vamos a ver qué pasa con el valor absoluto de raíz de 5 menos x. Y resulta que, bueno, nosotros decimos, para eso yo tengo dos soluciones, dos opciones, perdón. La primera opción es tener raíz de 5 menos x, es decir, conservarlo, pero yo lo voy a conservar si raíz de 5 menos x es mayor o igual a cero. Pero yo vengo y digo, ah, bueno, raíz de 5 menos x es mayor o igual a cero, siempre que x sea menor o igual a raíz de 5. Ahí ustedes pueden corroborarlo. Entonces yo digo, ah, bueno, eso pasa si x pertenece de menos infinito a raíz de 5 incluido. Entonces yo vengo y digo, ah, mira, esto pasa si, solo si x pertenece de menos infinito a raíz de 5. Y el caso contrario, en este caso nosotros tendríamos menos raíz de 5 menos x, siempre que raíz de 5 menos x sea menor a cero. Y eso pasa cuando x pertenece al complemento de el denominador de este conjunto que encontramos anteriormente. Es decir, cuando x pertenece de raíz de 5 a más infinito. Y entonces nosotros venimos y vemos lo siguiente. Vamos a dibujar una recta numérica. Entonces nosotros decimos, ah, mira, yo aquí tengo menos infinito, aquí tengo más infinito, por acá tengo el cero, y resulta que yo por acá, digamos, por acá, voy a tener el 1. Y por acá yo voy a tener el raíz de 5. Creemos que el raíz de 5 es 2 punto algo, ¿sí? No podría decirlo con exactitud, pero es 2, algo. Es decir, es mayor que 1. Y resulta que yo estoy trabajando con el dominio de menos infinito a 1. Es decir, yo estoy trabajando con eso que yo voy a dibujar acá. Este es el dominio de mi función. Pero entonces yo me vengo a la definición de valor absoluto que yo encontré anteriormente. Y yo veo que en esa definición a mí me dicen, ah, mira, si el x pertenece de menos infinito a raíz de 5, es decir, si el x está en este intervalo, por acá, si el x está ahí, entonces el valor absoluto en ese intervalo corresponde a menos raíz de 5 menos x. Esa es la definición que toma ese valor absoluto en ese intervalo. Pero entonces yo vengo y digo, ah, bueno, ¿en cuál dominio estoy trabajando yo? Bueno, yo estoy trabajando en el dominio de menos infinito a 1, que está incluido en, en el intervalo que acabo de mencionar, es decir, en el intervalo en el cual el valor absoluto es igual a raíz de 5 menos x. Entonces yo no tengo, en este caso no debo de analizar los dos casos, sino únicamente debo de analizar el caso eh, que me abre paso del dominio. Entonces yo digo, bueno, como el dominio está incluido en ese intervalo, y en ese intervalo, digamos, de menos infinito a raíz de 5, el valor absoluto siempre va a ser raíz de 5 menos x, entonces yo únicamente para simplificar el criterio, lo que voy a hacer es, es tomar ese valor absoluto como raíz de 5 menos x.
De hecho, en clase nosotros vimos un ejercicio similar. Entonces, en este caso, nosotros venimos y decimos, ah, bueno, entonces, f de x, en este caso, pusimos f de x es igual, y como en el dominio en el cual está definida la función, nosotros tenemos que nuestro valor absoluto es igual a raíz de 5 menos x, entonces lo sustituimos. Tenemos raíz de 5 menos x entre x al cuadrado menos 5. Y recordemos que siempre que nos hablen de simplificar, debemos factorizar todo aquello que se pueda factorizar. Entonces venimos y decimos, ah, mira, tenemos raíz de 5 menos x entre, y en el denominador tenemos un x al cuadrado menos 5, que podemos factorizarlo por diferencia de cuadrados, es decir, x menos raíz de 5 por x más raíz de 5. Entonces, claro, yo en este momento veo que no puedo cancelar nada a simple vista, pero sí puedo hacer manipulaciones algebraicas para que eso pase. ¿Cuáles manipulaciones algebraicas? Bueno, puedo sacar un menos a factor común en el denominador. Recordemos que si sacamos un menos a factor común, lo que pasa es que me cambia de signos todos los términos que hayan en el numerador en este caso. Entonces, como el x está negativo, pasa a positivo, y el raíz de 5 está positivo, entonces me queda negativo. Y entonces tenemos lo siguiente. Tenemos x menos raíz de 5 por x más raíz de 5. Y ahora sí, tenemos un factor en común, que es x menos raíz de 5. Lo cancelamos y entonces nuestra factorización final sería la siguiente. Sería f de x, perdón, nuestra simplificación final sería f de x igual a menos 1 entre x más raíz de 5. Y ahí entonces nosotros tendríamos completamente factorizado y simplificado nuestro criterio de la función. Y con esto damos fin a la solución de este ejercicio. Y por último, vamos a realizar este ejercicio. Resulta que en este ejercicio nos piden identificar o determinar las intersecciones con el eje X de la función p de x igual al valor absoluto de x menos el valor absoluto de x más 2. En clase nosotros no realizamos ningún ejercicio similar. Entonces veamos lo que va a pasar. Bueno, al igual que siempre, para hallar las intersecciones con el eje X se sustituye C igual al criterio a 0. Entonces nosotros tendríamos 0 es igual al valor absoluto de X menos el valor absoluto de X más 2. Y resulta que nosotros, bueno, vamos a despejar un valor absoluto, el que nosotros queramos. En este caso yo voy a despejar el valor absoluto de X para librarme de ese menos que está ahí. Y vamos a obtener que el valor absoluto de X es igual al valor absoluto de X más 2. Entonces yo vengo y digo, bueno, ¿y ahora eso de qué me sirve? O sea, eso de qué me va a servir. Entonces yo tengo diferentes opciones para resolver este, este problema. Una de ellas puede ser la siguiente. Recordemos que en clase, o si no se vio en clase para alguno de los grupos, se mencionó una propiedad que es la siguiente. Si yo tengo el, perdón, el valor absoluto de a al cuadrado, yo siempre voy a tener que eso es igual a al cuadrado. Es decir, yo puedo eliminar los valores absolutos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo aquí vengo y elevo al cuadrado a ambos lados? Es decir, yo elevo al cuadrado a ambos lados. Y bueno, elevar al cuadrado implica que yo puedo meter también el exponente dentro del valor absoluto. Es decir, eso es lo mismo que esto, que yo voy a escribir.
x al cuadrado es igual al valor absoluto de x más 2 al cuadrado. Entonces, claro, ahora sí, aplicando esta propiedad del valor absoluto, yo puedo sacar esas expresiones del valor absoluto. Es decir, a mí me quedaría que x al cuadrado es igual a x más 2 al cuadrado. Y ya yo soluciono esta ecuación. Entonces yo tengo, bueno, que x al cuadrado es igual, y veamos que esto es una fórmula notable, la primera fórmula notable. Entonces nos queda x al cuadrado más 4x más 4, perdón, acá. Y entonces ya nosotros vamos a dar solución a esta ecuación. Entonces, en este caso, nosotros nos quedaría, bueno, el x voy a pasarlo a restar, el x al cuadrado lo paso a restar, entonces al final me queda que 0 es igual a 4x más 4. De donde entonces yo puedo despejar la x, y entonces me quedaría que la x sería igual a menos 1. Ahí ustedes pueden corroborarlo. El 4 sumando pasa a restar y el 4 pasa a dividir. Entonces nos quedaría menos 4 entre 4, que es menos 1. Y ahí nosotros tenemos entonces el posible valor en donde esa función interseca al eje x. Entonces nosotros venimos y decimos, mira, la intersección con el eje x de p de x se da ¿en dónde? En menos 1,0. Pero resulta que como nosotros elevamos al cuadrado a ambos lados, recordemos que siempre que hagamos eso, tenemos que tener precaución. Entonces nosotros debemos verificar si efectivamente eso se cumple. En este caso nosotros venimos y decimos, bueno, vamos a probar eso. Entonces nosotros vamos a calcular P de menos 1, perdón, que eso es igual al valor absoluto de menos 1 menos el valor absoluto de menos 1 más 2. Y yo vengo y digo, mira, el valor absoluto de menos 1 es 1 menos, y por otra parte tengo menos 1 más 2, que es 1, y tenemos el valor absoluto de 1, que es 1. Es decir, 1 menos 1 me da 0. Entonces, como P de menos 1 es igual a 0, quiere decir que corresponde a una intersección con el eje X. Entonces yo vengo y digo, sí, mira, la intersección con el eje X de esta función se da ¿en dónde? En menos 1,0. Y ahí entonces tendríamos una manera de dar solución a este ejercicio. Entonces, bueno, por el momento tenemos hasta acá estas soluciones. Espero que les sea de bastante utilidad, y cualquier duda se puede realizar a sus respectivos docentes. Entonces, bueno, sin más por el momento me despido y nos vemos la próxima clase.